Bueno, en principio me presento, soy Gustavo Garavaglia, ayudante primera del Departamento de Patología, y vamos a ver el caso del fibroadenoma. Bueno, el caso consiste en una paciente de 18 años que descubre un nódulo en mama derecha. En el examen clínico se reconoce un nódulo sólido, firme, móvil, de 2 centímetros en cuadrante súpero externo. En la mamografía se constata un nódulo bien delimitado y la ecografía muestra una ecoestructura homogénea y sólida, y se decide su extirpación quirúrgica. Las preguntas ante este caso problema son, por un lado, definición del fibroadenoma, describir las características macroscópicas y microscópicas de esta lesión y cuál es su pronóstico. Antes de entrarnos en el tema del fibroadenoma, primero vamos a hacer un breve repaso de la histología normal de la glándula mamaria. Como pueden observar en esta representación esquemática, la glándula mamaria externamente se encuentra revestida por un revestimiento cutáneo y va a presentar algunas áreas especializadas o específicas, como puede ser el complejo areola-pezón. En la profundidad, lo que vamos a encontrar es que esta glándula está constituida por una glándula túbulo-alveolar compuesta y ramificada, que se va a organizar en lóbulos y lobulillos, separados por un tejido conectivo denso, constituido por bastante tejido adiposo, que va a formar el estroma extralobulillar. Dentro de estos lobulillos lo que vamos a encontrar es un estroma intralobulillar y en el interior de estos vamos a encontrar una unidad que recibe el nombre de unidad ducto lobulillar, que va a estar constituida principalmente por estructuras tubulares y otras estructuras alveolares que son rudimentarias en la glándula mamaria inactiva, que generalmente reciben el nombre incorrecto de acinos, y estos se encuentran rodeados por células que tienen cierta contractilidad, que son las células mioepiteliales. Bueno, acá lo que estamos observando es una microfotografía óptica de un preparado teñido con HIV, donde podemos observar la glándula mamaria constituida por este estroma extralobulillar, conformado por un tejido conectivo denso, que en este caso está conformado por escasos adipocitos. En el interior del mismo podemos observar lóbulos, o mejor dicho, lobulillos, conformados por un componente epitelial que va a estar representado por estas glándulas túbulo-alveolares compuestas ramificadas y un estroma intralobulillar que está conformado por este tejido conectivo laxo. Como pueden observarse, de estos lobulillos van a emerger ductos de mayor calibre que reciben el nombre de conductos extralobulillares. En esta imagen, a mayor aumento, vamos a poder diferenciar dentro de estos lobulillos, que como mencionamos presentaba un estroma conformado por un tejido conectivo colágeno laxo, vamos a encontrar este componente glandular constituido principalmente por dos células. Por un lado, las células mioepiteliales, que son las que se distribuyen de forma periférica y que acá presentan un vacuolado citoplasmático ópticamente negativo, y otras células que van a estar más próximas a la luz, que son las células luminales. En la imagen adyacente lo que estamos observando es una microfotografía óptica de un preparado teñido con una técnica inmunistoquímica contra un antígeno que se llama P63. Este antígeno marca específicamente a las células mioepiteliales y principalmente tiene una marcación nuclear, como se puede observar. Finalizado este repaso de la histología de la glándula mamaria, vamos a entrarnos dentro del caso. La primera pregunta que teníamos que contestar era definición del fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor bifásico que está constituido por un componente estromal intralobulillar, que era ese tejido conectivo laxo constituido por estos fibroblastos que forman este componente intralobulillar, y un componente epitelial, y que generalmente se caracteriza por presentar un comportamiento benigno. Estos tumores
en la última clasificación de la OMS, están agrupados dentro de los tumores estromales, dado que las células neoplásicas son justamente las células estromales y la proliferación epitelial es reactiva a la proliferación estromal. Desde el punto de vista clínico, relacionado con su epidemiología, tenemos que decir que estas son las lesiones sólidas más frecuentes de la glándula mamaria. Generalmente se presentan en pacientes premenopáusicas entre los 20 y los 35 años, pero también se puede presentar en pacientes posmenopáusicas con menor frecuencia y generalmente asociada con el tratamiento de reemplazo hormonal o con la obesidad. Desde el punto de vista clínico, se va a manifestar como una masa o un nódulo palpable, indoloro, móvil, de bordes bien definidos y de crecimiento lento. En la imagen mamográfica se va a presentar como una imagen lobulada y en las pacientes más añosas esta imagen se va a lobular o se va a calcificar y va a tener un aspecto en palomita de maíz muy característico. En la ecografía lo que vamos a ver va a ser una masa lobulada bien circunscripta. La siguiente pregunta que tenemos que contestar es: describa las características macroscópicas y microscópicas de esta lesión. Cuando nosotros observamos esta lesión, lo primero que vamos a ver es en estas piezas una pieza de tumorectomía, que hace referencia a esto a la resección exclusiva de la lesión tumoral. Entonces lo que nosotros observamos es una pieza de tumorectomía que, una vez seccionada, presenta una lesión tumoral de aproximadamente, en la mayoría de los casos, menos de 3 centímetros de diámetro mayor, constituida por un tejido pardo claro amarillento, que en ocasiones presenta áreas de aspecto en hendidura. La lesión descripta presenta bordes regulares, lobulados, y presenta una consistencia durolástica. Como se pueden observar en estas imágenes, vamos a ver las características macroscópicas de la lesión descripta y su principal diagnóstico diferencial, y con el cual vamos a tener que hacer principalmente hincapié, es ante un tumor filodes, que también va a presentar características muy similares. Al examen microscópico, lo que vamos a ver en los cortes histológicos examinados es una proliferación celular bifásica, constituida en parte por un componente estromal, constituida por elementos celulares ausados, de núcleo ovoide, monomorfos, de cromatina densa y un citoplasma eosinófilo, y en parte por un componente epitelial que va a estar conformado por células cúbicas de núcleo esférico monomorfo, de cromatina densa y citoplasma anfófilo. La proliferación descripta se va a disponer con un patrón de crecimiento pericanalicular, donde el componente estromal se dispone en forma concéntrica al componente epitelial glandular, o un patrón intracanalicular, donde el componente estromal en este caso se dispone de forma perpendicular al componente epitelial glandular, al cual distorsiona y comprime. Esta estructura o esta lesión generalmente va a presentar un patrón de crecimiento expansivo, que es lo que va a estar bien delimitado por una pseudocápsula del parénquima adyacente. Acá lo que estamos observando es la comparación de los dos patrones de crecimiento que presenta esta neoplasia. Por un lado, un patrón de crecimiento intracanalicular, donde el componente estromal prolifera de tal forma que se dispone perpendicular al componente epitelial y distorsiona la morfología, generando esta imagen que se ve en la imagen superior. Mientras tanto, que en el patrón pericanalicular las células estromales proliferan de forma concéntrica alrededor del componente epitelial sin distorsionar su morfología, como se puede observar en las imágenes inferiores. Bueno, la última pregunta es: ¿cuál es el pronóstico? Como pueden observar en esta imagen, es una neoplasia de comportamiento benigno, por lo tanto no hace metástasis y tiene una tasa muy baja de recidiva menor del 1%. Como consecuencia de esto se concluye que esta es una lesión de buen pronóstico. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido esta resolución del caso.